un padre ejemplar. La Biblia dice, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, con estas características, hermanos, yo creo que nosotros no podemos llenar, hermanos, esas características. Porque obviamente tenemos fallas, tenemos errores. Pero, hermano, esto es palabra de Dios. Un hombre, hermano, yo encuentro en Job un hombre perfecto. Un hombre recto. Un hombre, hermanos, dice la Biblia, temeroso de Dios. Un hombre apartado del pecado, un hombre apartado del mal, un hombre que no se prestaba para el engaño, un hombre que no se prestaba para el robo, un hombre, hermanos, un hombre justo. Y hermanos, mire, esta historia Dios nos la deja en su palabra para que nosotros, hermanos, tomemos un ejemplo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 15, hermanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestro ejemplo se escribieron. Y esta historia, hermanos, la vida de Job, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Y déjenme entrar, hermanos, directamente al mensaje. Quiero hablar, hermanos, un padre ejemplar, características de un padre ejemplar, hermanos, y la primera de ellas, hermanos, está aquí, versículo 5. Acontecía que habiendo pasado, desde el 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas cada día, cada uno de ellos en su día. Y enviaba a llamar a sus tres hermanos y hermanas, a sus tres hermanas, perdón, para que comiesen y bebiesen. Eran un poco fiesteros, ¿verdad? Y luego el 5 dice, acontecía que habiendo pasado en turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y les dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. Escúchame bien, este hombre, la primera cosa, hermanos, que yo veo aquí, hermanos, un hombre que estaba dispuesto a sacrificar de su tiempo y a interceder y a orar, hermanos, por sus hijos, a pasar el tiempo necesario, hermanos, caminando con Dios, orando, intercediendo a Dios por sus hijos, porque, hermanos, él conocía a sus hijos. Y él decía, quizás habrán pecado, quizás habrán blasfemado, porque, hermanos, mire, él conocía a sus hijos. Cada padre, hermanos, aquí conocemos a nuestros hijos. Sabemos cuando nuestros hijos nos están mintiendo. Sabemos cuando nuestros hijos nos están hablando con la verdad. Mire, en una ocasión mi hija hizo algo y trató, ¿verdad? Como todo hijo de aparentar que no había pasado nada. Y yo le dije, hija, mírame a los ojos. Cuando ella me vio a los ojos, agachó su cabeza y le dije, hija, si tú me hablas con la verdad, el castigo va a ser menos. Comenzó a llorar, como diciendo, papá, no te pude engañar. Y gloria a Dios, hermanos, por eso. Pero como padres, hermanos, conocemos a nuestros hijos. Y la Biblia dice que Job caminaba con Dios. Job oraba. Job tomaba tiempo. Job, hermanos, tomaba tiempo para orar, para caminar con Dios y para interceder por sus hijos delante de Dios. Hace tiempo, hermanos, yo estudié en Monte Sión bajo el ministerio del pastor Kevin Wynn. Y algo que me impactó, hermanos, a mí, él tiene 8 hijos. Y él decía que él pasaba mínimo orando 10 minutos por cada uno de sus hijos. Y entonces yo comencé a hacer cuentas, dije, son 80 minutos. Casi hora y media, solamente orando por cada uno de sus hijos. Algunos de nosotros, hermanos, no pasamos ni siquiera media hora de rodillas orando por nuestros hijos.
Un padre, hermanos, un padre que ama, un padre ejemplar, un padre que ama a sus hijos, hermanos, va a tomar el tiempo necesario para orar, para interceder, para ir delante de la presencia de Dios, para ir delante del trono de la gracia, conociendo a sus hijos, conociendo el peligro, conociendo el mundo, conociendo las filosofías del mundo. Hermano, que Satanás, que el mundo quiere hacer pedazos a nuestros hijos, quiere destruirlo, hermano, mas sin embargo, este hombre, Job, hermano, dice la Biblia que tomaba tiempo para orar por sus hijos, tomaba tiempo, sacrificaba de su tiempo, hermanos, para orar y pedir perdón a Dios, hermanos, por sus hijos. ¿Cuánto tiempo pasa usted orando por sus hijos? Oh, mi hermano, mire, estamos asustados por el mundo, estamos asustados, mire, hoy en día el mundo está bombardeando a nuestros hijos, a la juventud, a la niñez, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, hermano, Satanás sabe que si logra desviar a nuestros hijos, hermanos, está desviando a toda una generación. Satanás sabe, hermano, que si logra desviar, hermanos, y cautivar el corazón de uno de nuestros jóvenes, hermanos, mire, toda una generación se perdió. Yo creo, hermanos, que hay dos sectores, hermanos, hermanos, que Satanás está trabajando más duro, y ese es, hermanos, en la juventud y en la niñez. Porque Satanás sabe, hermanos, que solo de esa manera puede causar, hermanos, bajas en el cristianismo. Dios quiere que levantemos una generación para Él. Pero, hermanos, si estamos perdiendo a nuestros hijos, si estamos perdiendo a nuestros jóvenes, eso representa, hermanos, grandes pérdidas. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Dice la Biblia, hermanos, que Job oraba, sacrificaba de su tiempo, ofrecía a Dios sacrificios, pedía perdón, caminaba con Dios, intercedía, hermanos, por sus hijos, porque él amaba a sus hijos. A él le importaban, a él le interesaban, hermanos, sus hijos. Hoy en día, hermanos, tenemos padres que no nos interesa la vida espiritual de nuestros hijos. Y mire, y qué bueno que usted está aquí y sus hijos están aquí. Mire, yo no le estoy, hermanos, yo no estoy tratando de hacer, hermanos, que usted se sienta mal, pero déjeme decirle algo, papá, mamá, si usted no hace el intento, si usted no ora, si usted no camina con Dios, si usted no intercede, hermano, y que Dios toque el corazón de sus hijos, hermano, mire, hermano, realmente vamos a perder a nuestros hijos. Mire, quizás usted está pasando por un momento de dificultad con sus hijos, quizás su hijo es rebelde y no quiere, déjeme decirle algo, hermano, mire, hermano, doble sus rodillas, papá, y pídale sabiduría. Pídale gracia a Dios para que Él nos ayude a dirigir, hermanos, a nuestros hijos en el camino correcto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es nuestra responsabilidad. En Deuteronomio acabamos de ver, hermanos, que dice la Biblia, Dios le dijo a los hijos de Israel, a los padres, ¿verdad?, los jefes de familia: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Amén. Hermano, un padre siempre está enseñando a sus hijos. Yo recuerdo, hermanos, yo ayer le decía a los varones, Dios me dio la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Mi papá es pastor ya por más de 30 años. Y yo recuerdo, hermanos, caminando en el campo, viajando, no viajábamos en carro, ¿verdad? Íbamos a la sierra en caballos, en burros, y pasábamos 4 o 5 horas, hermanos, caminando. Y yo recuerdo, hermanos, siempre a mi papá contándome historias de la Biblia, enseñando, aconsejando, y muchas, escuche bien, muchos de sus consejos y muchas de sus enseñanzas están aquí, hermanos. Yo recuerdo, aún yo recuerdo cada consejo, yo recuerdo cada historia. A mí me encantaba que mi papá nos contara historias bíblicas. Y qué bendición es eso, hermano. Hermano, mire, papá, haga eso. Ore por sus hijos. Enseñe la palabra de Dios a sus hijos. Número 1, un padre que ama está dispuesto a sacrificar por sus hijos. Número 2,
Quiero que vayamos a Génesis 21, por favor. Génesis 21. Génesis 21. Génesis 21. Tengo varios puntos, hermano. Quiero ir rápido. Génesis 21. Ya conocemos la historia cuando Dios le dice a Abraham que él sacrifique a Isaac, su único. Hermano, mire, usted tiene que entender esto, que Dios le había prometido a Abraham. Él le dijo: mira, Abraham, yo te voy a bendecir. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como tan grande como la arena que está a la orilla del mar. Y luego, hermanos, Dios le dijo: mira, te voy a dar un hijo, porque él va a ser el heredero. Y usted tiene que entender que Abraham se desesperó, y Sara también, y tomaron una decisión incorrecta, y nace el hijo que no era de la promesa. Y al saber eso, Abraham, hermano, la frustración. De hecho, cuando usted puede ver con cuidado ahí en el capítulo 17, Abraham estaba ahora enojado. Y Dios le dijo: no, pero no es Ismael. Yo te voy a dar un hijo. Y entonces Abraham hasta le dice a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti para siempre. Estaba enojado ahora Abraham. Se desesperó. Cometió errores. Pero más adelante, hermanos, Dios le cumple la promesa y nace Isaac. Y tantos años esperaron, hermanos, para tener en sus brazos al hijo de la promesa. Y crece. Y cuando ya era un muchacho, hermanos, cuando ya, mire, Abraham se había hecho tantas ilusiones, un día Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu Isaac, a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas. Imagínese, hermano, ¿qué hubiera sentido usted? El hijo a quien él tanto amaba. El hijo, hermanos, que era el heredero. El hijo de la promesa. El hijo en que Dios le cumpliría a Abraham las promesas. Y ahora, hermano, Dios le pide: sacrifícame a tu hijo Isaac, a quien tú amas. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Eso no es fácil. Algunos de nosotros le hubiéramos dicho: Señor, pues ¿por qué no me pides un cordero? Pídeme cuantos quieras, Señor, un becerro. Es más, la mitad de todos mis bienes, Señor, lo puedo sacrificar, pero no me pidas a mi hijo. Quizás algunos sí se los darían, ¿verdad? Sus hijos ya quieren deshacerse de ellos. Pero hermanos, imagínense. Pero mire, nada. Abraham no cuestionó a Dios. El corazón de este hombre, hermano. Y mire, usted, no vamos a leer toda la historia, y en el camino dice la Biblia que Abraham se levanta de mañana y agarró su asno y le pone la montadura y le dice a su hijo: mira, llévate la leña, llévate todo la herramienta que iban a usar. Y cuando iban por el camino, como que se le prendió el foco a Isaac y le dijo: papá, está la leña, el cuchillo, está el fuego. Papá, llevamos todo, pero falta algo. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Oh, hijo, no te preocupes. Dios sabe. Yo hubiera hecho esto, patitas, ¿para qué las quiero? Algo me hubiera olido mal ahí. Pero déjeme decirle algo, hermano. Bueno, y cuando estaban allá arriba, hermanos, dice la Biblia que puso las piedras, puso la leña y ató a su hijo. Extiende su mano para sacrificarlo. Oh, y escuchó una voz: y Abraham, detén tu mano. No hagas nada. Ya conozco tu corazón. Ya conozco tu fe.
Hey, no es necesario. Alto ahí. Pero vea lo que dice, hermanos, en el versículo 18. Me encanta este versículo. Dice la Biblia ahí. 22, es capítulo 22. Capítulo 22, 18. Vea lo que dice ahí. Desde el 16 dice, y dijo, por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué, hermanos? Por cuanto obedeciste a mi voz. Segunda cosa, hermanos, un padre que ama es un padre obediente a lo que Dios demanda. Mire, ¿sabe por qué Dios, hermanos, confió a Abraham todo esto? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabía que Abraham tenía en su corazón el deseo de siempre obedecer a su palabra. ¿Sabe por qué, hermanos? Muchas veces nosotros como padres nos quejamos que nuestros hijos nos desobedecen y les estamos batallando con ellos. No es porque nuestros hijos ven en nosotros que nosotros como padres somos desobedientes a la palabra de Dios. Nos quejamos, yo no sé por qué mi hijo es rebelde. Yo siempre he dicho, hermanos, miren, nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Mamá, pastor, yo no sé por qué mi hija no me obedece, tiene una mala actitud, siempre anda enojada. ¿Por qué será, hermana? Ese es el ejemplo que ve de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Y entonces, hermanos, ahí está Dios diciéndole, mira, Abraham, yo voy a bendecir. El 16, 17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. Oh, mi hermano, mire, varón, papá, mamá, mire, Dios puede traer bendición a nuestras generaciones, Dios puede traer bendición a nuestros hijos, Dios puede traer bendición a nuestros nietos, Dios puede traer bendición atrás de nosotros, hermanos, generaciones que vienen atrás de nosotros, si nosotros solamente decidimos obedecer la palabra de Dios. Yo decía ayer, hermano, que estaba predicando allá en la conferencia, si yo tuviera que resumir la vida cristiana, el éxito de la vida cristiana en una sola palabra, yo la resumiría como obediencia. La obediencia es la clave para la bendición de Dios en nuestras vidas. La obediencia, hermanos, va a ser la diferencia entre una vida bendecida por Dios y una vida con la maldición de Dios. Usted puede ver, hermano, mire, usted puede ver con tiempo en Deuteronomio 28, el capítulo 28, hermanos, habla de la bendición y de la maldición. La bendición, hermano, si Israel cuidaba de poner por obra cada uno de los mandamientos y estatutos que Dios les dejaba, dijo, entonces traeré sobre ti todas estas bendiciones. Dios bendeciría el fruto de su vientre, Dios bendeciría el fruto de sus animales, Dios bendeciría el fruto de la tierra, Dios bendeciría todo lo que sus manos tocaran. Pero dijo, mira, si tú oyes y no pones en práctica, yo voy a traer sobre ti todas estas maldiciones. Maldito tu entrar, maldito tu salir, maldito el fruto de tus vientres, maldito el fruto de tu tierra, maldito el fruto de tus bestias. Hermano, eso es duro. Pero ¿sabe qué haría la diferencia, hermanos? Obediencia. Poner en práctica, poner por obra cada mandamiento de la palabra de Dios. Hermano, y déjeme decirle algo. Un padre que obedece es un padre que ama a sus hijos. Qué fácil, hermano. Mire, para algunos, mire, muchas veces buscamos lo fácil. Me ha tocado, hermanos, platicar con jóvenes que están pasando por momentos de rebeldía. Me siento con ellos y les pregunto qué está pasando. Algunos de ellos me han dicho, pastor, mis padres salen de la iglesia
y comienzan a hablar mal de todos los hermanos de la iglesia del pastor. Viven una vida en la iglesia y otra vida afuera. Dios nos bendice. Y nuestros hijos están viendo la hipocresía de nosotros. Tenga cuidado. Un padre que ama es un padre obediente a la palabra de Dios. Número 3, perdón. Génesis 18. Ahí estamos, hermanos. Un padre ejemplar es aquel padre que está dispuesto a sacrificar, a tomar tiempo, a orar por sus hijos. Número 2, un padre ejemplar es un padre obediente. Número 3, Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Dice ahí, desde el 16 dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, escuche bien esto, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire, ahí Jehová, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, Jehová dijo, voy a encubrir a Abraham todo lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, habiendo de ser él un hombre que va a enseñar a sus hijos que guarden el camino de Dios. Número 3, esto me lleva al tercer punto. Un padre ejemplar, un padre que ama, es un padre que enseña e instruye a sus hijos en el camino de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Dice ahí, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará. Eso es Dios hablando, hermanos. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de decir que guarden el camino de Jehová. Hermano, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos que guarden el camino de Dios. Debemos de enseñarlos y guiarlos en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, hermano, qué triste. Yo no sé si aquí ocurre esto, pero allá en Puerto Vallarta sí, hermano. Mire, tristemente los hijos que están creciendo o que crecieron en la iglesia llegan a una edad, hermanos, de 14, 15, 16 años, y muchos padres pierden el corazón de sus hijos y sus hijos se pierden, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos fallando como padres. Yo encuentro algo tan triste y trágico en Jueces, hermanos, capítulo 2, dice la Biblia, Josué fue reunido a sus padres y se levantó otra generación que no conocía la obra de Dios, que no conocían a Dios, hermanos. Y dice la Biblia que esa gente se pervirtió. Esa gente, hermanos, trajo la ira de Dios sobre sus vidas, hermanos. Y Dios los entregó a las naciones paganas, a sus enemigos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa generación no conocía a Dios. ¿Y porque esa generación no conocía a Dios? Porque los padres no supieron transmitir las enseñanzas y las convicciones a sus hijos, hermanos. Y estamos fallando, hermanos. Estamos fallando. Un padre que ama, un padre ejemplar, es aquel padre, hermanos, que está dispuesto a tomar tiempo para enseñar el camino de Dios a sus hijos. Mire, hermanos, enséñele a sus hijos los principios, enseña a sus hijos los valores, enseña a sus hijos el bien, enseña a sus hijos el respeto, enseña a sus hijos a hablar con verdad, enseña a sus hijos a ser fieles, enseña a sus hijos a ser responsables. Yo le dije, yo crecí en un hogar cristiano. Yo recuerdo cada consejo. Pero no solamente eso, hermanos. Yo recuerdo casi cada vez que... Sí, mi papá fue un hombre muy, muy, muy duro. Un hombre que él nunca hablaba y repetía las cosas más de 3 veces.
La primera lo decía y cuando hablaba la segunda vez era porque el juicio venía sobre nosotros. Sí, hermanos. Mira, ahí está usted 5 o 6 veces diciéndole, repitiéndole a su hijo lo que tiene que hacer y no quiere tirar la basura, no quiere levantar su ropa, no quiere hacer nada. Te voy a disciplinar, te voy a disciplinar. Y nunca llega el juicio. ¿Está siguiendo? Y nuestros hijos nos están midiendo, no hace nada. Así dice. No, hermanos. En mi caso no fue así. Y escúcheme bien. Hubo muchas veces en las que yo estaba llorando y le decía a mi papá, tú no nos amas, tú no nos quieres. Y yo pensaba con todo mi corazón que Él no nos quería. Y ahora que yo soy padre, yo entiendo que mi papá sí me amaba y sí me quería. Y yo no me canso de darle gracias a Dios, hermanos, por cada vez que Él nos disciplinaba. Y todavía recuerdo, hermano, cómo olvidar. Muchas veces, hermano, mi papá era un hombre que disciplinaba, pero con ganas. Nos los dejaba pintados. Y a veces la sangre escurriendo y el pantalón pegado ahí. Pero déjeme decirle algo, hermano. Yo estoy contento. ¿Qué no es lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12? Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido entrenados, han sido participantes. ¿Me está siguiendo? Amén. Y déjenme decirle algo, yo estoy contento. Yo dije, buena escuela me dieron. Ahora déjenme practicarlo. Bueno, ahora me las voy a cobrar todas, ¿no es cierto? Pero yo siempre vi a mi papá, después de disciplinarnos, sentarse con nosotros. Hijos, yo les amo. Yo quiero que sean personas de bien. Yo no quiero al rato escuchar la noticia que por allá quedaron. Somos 5 hombres, una mujer. Los 5 estamos casados. Casi hay 20 nietos. La mayoría de todos estamos sirviendo a Dios. Mi hermana la mayor, esposa de pastor. Mi otro hermano estudió para pastor, es director de música en nuestra iglesia. El otro es pastor en Colima. Yo en Puerto Vallarta. El otro que sigue de mí, maestro de escuela dominical en la iglesia. Y el chiquillo, ese no hace nada. ¿No es cierto? Mi papá ya lo enseñó, lo entrenó. Y él es el que se va a quedar en la iglesia y si algún día mi papá falta. Él predica cuando mi papá no está. Qué bendición. Amén. Dios me ha dado la bendición de casar a los últimos 2 hermanos. Yo le dije a mi papá, ¿por qué? ¿Por qué yo? Está el otro hermano. Dijo, hijo, son los más chicos. Yo no voy a poder. Yo quiero estar mejor ahí como padre. Y le digo, ¿y por qué me ponen este aprieto a mí? Pero ha sido una bendición, hermanos. Todos mis hermanos sirviendo al Señor. Pero nada más déjenme hacer un paréntesis aquí. Hubo hermanos de mi papá que no creyeron en la disciplina y que le dijeron a mi papá, hermano, tú estás loco, tú vas a destruir a tus hijos, los vas a amargar, te van a odiar un día a tus hijos. Ahí tengo primos y me duele decir esto, pero le han quitado terrenos a mi tío, a sus padres. Le han ofrecido hasta quitarles la vida. Han fracasado en sus matrimonios la mayoría de ellos. Y ahora yo recuerdo todas esas palabras y yo doy gracias a Dios por mis padres.
Yo doy gracias a Dios por la enseñanza. Yo doy gracias a Dios, hermano, por la disciplina. Porque funcionó. Y yo le digo algo, si mi papá no hubiera sido duro, yo jamás hubiera sido pastor. Si mi papá no hubiera sido un ejemplo, yo jamás hubiera sido pastor. Pero gloria a Dios, hermanos, por padres que aman a sus hijos. Gloria a Dios por padres que aman a Dios y que son de ejemplo para sus hijos. Vale la pena, vale la pena. Un padre que ama es un padre que, hermanos, enseña a sus hijos el camino de Dios. Y hermanos, esto me lleva al punto número 4. No mucho queremos eso, pero Jueces capítulo 13 es importante, hermano, es tan importante. Mire, yo le dije, yo oré con el corazón, hermanos, yo preparé este mensaje y obviamente con la dirección de Dios, pero hermanos, esto fue de bendición a mí. A veces la iglesia piensa que todo lo que estamos predicando, hermanos, estamos solamente predicando para la iglesia, pero antes de que el pastor se pare aquí, Dios ya nos predicó a nosotros, hermanos. Mire, Jueces capítulo 13, versículo 8, el nacimiento de Sansón. Usted sabe lo que ocurrió ahí. Pero del 8 en adelante, entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mire, escuche bien, Dios se le aparece a su esposa, estaba ella por allá en el campo y se le dijo que ella iba a tener un hijo. Y ella viene y se lo cuenta a su esposo, y su esposo oró y le dijo: Señor, por favor, yo te ruego que aquella persona que se le apareció a mi esposa se me aparezca a mí para que me enseñe qué debemos de hacer con el niño que ha de nacer. Eso me habla, hermanos, de un padre dispuesto a ser dirigido para enseñar. Vamos a ver, seguimos ahí. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y levantándose Manoah siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo: yo soy. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, y esto me encantó, esto cautivó mi corazón, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Oh, no hay muchos padres, hermanos, preguntándole a Dios: Señor, enséñame. Señor, dirígeme. Señor, dame sabiduría para saber enseñar a mis hijos, para saber qué voy a hacer con ellos en esta situación, para saber cómo debo de enseñarles e instruirles para que nazca el deseo en su corazón de poder servir al Señor. Lamentablemente hoy tenemos jóvenes, hijos, que no quieren servir a Dios, porque los padres no los han enseñado, no los han motivado. Pero aquí estaba este hombre tan dispuesto, con un corazón enseñable, con un corazón, hermanos, dócil, dispuesto a aprender para saber cómo guiar al hijo que debía de nacer. Mire, mi esposa está por tercera vez embarazada. Hemos orado por 7 años que Dios nos dé, obviamente, un varón, pero no nos obsesionamos, Dios conoce. Pero hay algo que yo le he dicho al Señor, y muchas veces le he dicho: Señor, sea niño, sea niña, va a ser para ti, Señor. Va a ser tuyo, Señor. Enséñame, dame sabiduría para poder guiarlo o guiarla en tus caminos. Muchas veces, este año solamente creo que hay entre 10 y 11 bebés en la cuna. Yo le dije a los hermanos: de una u otra manera la iglesia tiene que crecer. O ganan almas o tienen hijos. Y ha funcionado. Y
10 hermanas embarazadas el año pasado, ahora ya están en la cuna. Ya la cuna está bien pequeña y están llenos ahí. Y hermanos, y cuando hermanos vienen y quieren presentar sus hijos, su hija, su hijo, yo siempre hablo con ellos y le digo, hermano, yo le voy a ser sincero. De nada sirve que usted presente a su hijo, a su hija, aquí, si el día de mañana usted se va a alejar y no lo va a enseñar, no lo va a instruir en el camino de Dios. Para mí que usted está jugando. Yo oro por usted, que Dios le dé gracia y sean responsables para poder ser ejemplo para sus hijos. Hermano, ojalá que entendamos esto, que podamos entender. Hermano, mire, un padre debe de recibir dirección de Dios para enseñar a sus hijos. Un padre debe de recibir dirección del cielo, sabiduría para enseñar. Hace algunos años un pastor me comentaba acerca de esto. Andaba en Estados Unidos y apenas había salido el GPS o el GPS y un pastor le dio la dirección y se la puso en el GPS o en el GPS para que llegara. Y él él sentía que conocía el camino, y el pastor le dijo, mira, pon la dirección y para que llegues. Y pues siempre así lo hacía con la dirección, hasta que un día dijo el pastor, no, ya lo voy a pagar, esto no sirve. Ya me aprendí el camino. Entonces, ya sabe cómo son molestos los GPS, ¿no? Da vuelta a la esquina a la derecha, da vuelta a la izquierda y van dirigiéndonos todo el camino. Entonces se le ocurrió no hacerle caso al GPS. Y en Estados Unidos hay muchos lugares parecidos, hay muchas gasolineras parecidas y todo, hay muchas cosas que se parecen. Y él iba sobre una avenida, la principal, y llega a una gasolinera donde él creía que tenía que dar vuelta porque él no aprendió el nombre de la avenida, de la calle donde tenía que meterse, y dijo, aquí está la gasolinera, y se mete a la derecha. Y entonces el GPS comienza a decir, retorna, y él dijo, se volvió loco. Y dijo, pero es aquí, se siguió. Y el GPS retorna, a tantos pies, retorna. Y él decía, no me voy a regresar. Y así se fue. Y se fue más adelante y él le decía que retornara. Se enojó y dijo, ya me enfadó, y lo apagó. Y entonces corrió el tiempo que él tenía que hacer para llegar a la casa y se dio cuenta que era la dirección equivocada, que no era el lugar, y comenzó a buscar, y como él no conocía, se dio una tremenda perdida. Y entonces le habló al pastor y le dijo, oiga pastor, estoy perdido. Dijo, ¿dónde está? Le dijo, no sé. Y dijo que no le sirvió el GPS. Ya le contó y le dijo, pastor, el GPS no se equivoca, él recibe la señal de arriba. Pero es que yo di vuelta en la gasolinera, pastor. Aquí hay muchas gasolineras que se parecen, hay muchas calles que se parecen, todas las casas se parecen. Se dio la perdida de su vida porque no quiso recibir dirección. Y déjeme decirle algo, todo padre que no quiere recibir dirección de lo alto, todo padre que no quiere recibir dirección de Dios, se va a equivocar. Se va a equivocar. Necesitamos, hermanos, recibir dirección de Dios. Y hermanos, la última cosa, bueno, tengo que parar aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Usted conoce la historia de los hijos de Elí.
todo lo que ocurrió, todo lo que ellos hacían, todas las cosas abominables y vergonzosas que ellos hacían, hermanos. Y un día, hermanos, un día, Dios trajo el juicio. Dios llama a Samuel y Dios le revela a Samuel lo que haría. En el capítulo 3, Dios le dice a Samuel, en el 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que el que le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y yo le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y él no les ha estorbado. Escuchen bien, esto me lleva al siguiente punto. Hermanos, necesitamos como padre, como líder, estorbar a nuestros hijos de sus malas decisiones. Necesitamos, mire, papá, no se sienta mal. Pastor, es que mis hijos se van a enojar y se van a ir de la casa. Usted no puede deshonrar a Dios para honrar a sus hijos y esperar que le vaya bien. Hermano, mire, hermano, mire, no deje que sus hijos deshonren a Dios frente a usted. Si usted se da cuenta, enseña a sus hijos a honrar a Dios. Enséñele que lo más importante, hermanos, es honrar con nuestras vidas a Dios. Mas sin embargo, este hombre, dice la Biblia, que él sabía del pecado, él sabía de todo lo que sus hijos estaban haciendo, pero él no hizo nada para quitarlos, él no hizo nada para pararlos. Y Dios estaba enojado, y Dios le dice a Samuel, mira Samuel, yo voy a hacer una cosa, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Voy a hacer una cosa grande. Yo cumpliré en aquel día todo lo que he dicho sobre los hijos de Samuel, porque él no los ha estorbado. Él sabe la maldad que ellos han hecho y él no los ha estorbado. Una de las cosas que nosotros como padres debemos de hacer, y Dios nos manda y nos responsabiliza hacer, hermanos, es estorbar a nuestros hijos cuando están haciendo algo malo. No importa que se enojen. Mire, mi papá nos decía, hijos, mientras vivan bajo el techo de mi casa, aquí yo mando y ustedes obedecen. Y el día que no quieran, qué padre tan duro, ¿verdad? Y él estaba hablando en serio. ¿Por qué? Porque él estaba en serio. Y él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Necesitamos estorbar a nuestros hijos. Dicho sea de paso, entra el siguiente punto en ese. Un padre que ama está dispuesto a disciplinar, a corregir a sus hijos. Dice la Biblia que la vara es para las espaldas del necio. Da sabiduría. ¿Me está siguiendo, hermano? Estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde ya no se cree en la disciplina. Instituciones se han levantado para atacar. Pero déjeme decirle algo. Ninguna institución es la esperanza de nuestros hijos. Es la palabra de Dios. Es la instrucción. Usted nada más lea en la Biblia qué hacían con un hijo rebelde en tiempos bíblicos. Y no había tanta delincuencia. Y no había tantos jóvenes en las cárceles. ¿Me está siguiendo, hermano? Necesitamos, hermanos, recibir dirección de lo alto para enseñar a nuestros hijos. Papá, con todo mi corazón, yo te aprecio, no te conozco, pero trabaja. Si tienes hijos todavía, no está todo perdido. Camina con Dios, ora. Tarde que temprano, Dios regresará al corazón de tu hijo, de tu hija. Papás que tienen hijos jóvenes, necesitamos recibir dirección de lo alto para dirigir a nuestros hijos. No lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Yo no soy el padre ejemplar, estoy trabajando,
camino con Dios. Señor, dame sabiduría. Señor, dame gracia. No es fácil, no es un trabajo fácil. Pero tenemos una gran responsabilidad. El último punto nada más se lo voy a decir así. Y termino con esto. Un padre que ama está dispuesto a perdonar a sus hijos. ¿Recuerda el hijo pródigo? Ese muchacho se fue. ¿Pero qué lo hizo regresar? Quizás saber su hijo que su padre era un buen hombre, ejemplar, y que sabía que lo iba a perdonar. Regresó y su padre lo esperó con los brazos abiertos. Papá, debemos de ser un ejemplo. Hace años leí esta historia. Un hombre en los Estados Unidos vivía en las montañas, en el norte de Estados Unidos, en las montañas donde había mucho hielo, mucha nieve. Tenía a su hijo. Este hombre era borracho y era vicioso. Cada fin de semana que le pagaban, no llegaba a casa, se iba a las cantinas y se acababa todo el dinero. Regresaba sin dinero. Un día, él llegó a casa a traerle dinero a su esposa y llegó a dormir un rato para más noche regresar a las cantinas y seguir su borrachera. Entonces esa noche esperó que su hijo y su esposa se durmieran para salirse. Su hijo oraba a Dios que Dios cambiara el corazón de su padre. Su hijo hizo como que estaba dormido y su padre, cuando ya era muy noche, estamos hablando ya 12, 1 de la mañana, su padre calladamente se levanta, se pone los zapatos, sin hacer ruido, se dirige hacia la puerta de salida. Su hijo se da cuenta. Era un niño de 7 años de edad. Su padre sale y cierra la puerta tras él y comenzó a caminar sobre la nieve, sobre el hielo. Comenzó a caminar. Y ya cuando iba a una distancia considerable de casi más de 1 kilómetro, casi 1 milla, y él se detuvo, escuchó un ruido atrás de él y ve hacia atrás y alguien lo venía siguiendo. Pero él se dio cuenta que pues no era una persona adulta y se detuvo y se detiene también, y él regresó para ver quién era, y él le dolió tanto. Era su hijo que se había salido a seguirlo, y cuando él lo toma le dijo: hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Papá, pues yo quiero ser como tú. Yo quiero ir a donde tú vas. ¿A dónde vas? Y su papá, llorando, se regresa, lo agarra y se lo pone en los hombros, y se dio cuenta que cada huella, cada rastro que él dejaba donde pisaba, él dejaba una huella. Y él se dio cuenta que por cada huella que él iba dejando su hijo y pisaba donde mismo. Y en un momento él se paró y comenzó a llorar y dijo: mi hijo está siguiendo mis pasos. ¿Hacia dónde lo estoy conduciendo? Lo agarró en sus hombros, lloró con él, se regresó, nunca más volvió al vicio. Después fue un buen predicador. Él dijo: de hoy en adelante todo va a cambiar. Yo quiero que mi hijo siga mis pasos, pero para el bien, no para el mal. Nosotros, hermanos, con nuestro ejemplo podemos hacer la diferencia en nuestros hijos. Todos puestos en pie, por favor. Todos puestos de pie. Todo